Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña otra vez nuestro buen amigo, el profesor Michael Hudson, para hablar sobre la economía neoliberal, su final inevitable y lo que viene después. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar de vuelta, Glenn. Entonces, ¿es este, supongo, el fin del modelo económico que hemos visto, al menos desde la década de 1980? O quizá dando un paso atrás, ¿cómo definirías la economía neoliberal y por qué crees que puede haber llegado a su inevitable etapa final? Bueno, creo que no puedo hablar de la economía neoliberal sin contrastarla con la economía liberal original, que era la economía política clásica, y toda la teoría del valor, el precio y la renta, desde los fisiócratas hasta Adam Smith, John Stuart Mill, Marx y el resto del siglo XIX. Toda la idea de que la política económica impulsara un aumento de la producción de manera más eficiente y de medir el progreso económico se basaba en la teoría del valor y del precio. Lo que Ricardo llamó la teoría del valor trabajo era en realidad la teoría del precio de la renta. Los precios eran el exceso del precio de mercado sobre el valor. La renta era el exceso del precio. En otras palabras, las mercancías tenían un coste de producción. Así que, ¿cómo podía el precio de mercado llegar a ser superior al coste de producción? Bueno, la renta de la tierra fue la razón principal. Toda la lucha política de principios del siglo XIX consistió en liberar al capitalismo industrial del legado del feudalismo, sobre todo de una clase terrateniente hereditaria que exigía rentas de la tierra. Esa lucha llevó a David Ricardo a perfeccionar las teorías del valor de Adam Smith y de los fisiócratas. En realidad, se trataba de la disputa sobre los aranceles que surgió al final de las guerras napoleónicas. Puede parecer que lo que estoy diciendo es una distracción, pero en realidad es la clave para entender cómo encajan la economía neoliberal y su contabilidad del PIB y de la renta nacional como parte de una contrarrevolución contra el concepto de mercados libres que defendían Adam Smith, Mill, Marx y el resto del siglo XIX. El problema después de las guerras napoleónicas fue que terminó el bloqueo napoleónico del comercio con Gran Bretaña. De repente, Gran Bretaña, que durante las guerras se había vuelto dependiente de la producción nacional de alimentos, se encontró con la llegada de importaciones de alimentos a bajo precio. Los terratenientes protestaron. Dijeron, esto significa que recibimos menos renta. Hay que imponer aranceles para bloquear las importaciones y así mantener alta la renta de la tierra. Ricardo y sus seguidores, llamados los socialistas ricardianos, preguntaron, ¿vamos a sacrificar toda la economía solo para que los terratenientes obtengan más renta? Los industriales dijeron, tenemos la esperanza de convertir a Gran Bretaña en el taller del mundo. Para convertirnos en el taller del mundo, tenemos que producir nuestros bienes industriales a un precio más bajo que en el extranjero. Para que el capitalismo industrial surja y domine a sus rivales, estamos en una carrera por reducir los costes básicamente al mínimo. Y si tenemos que pagar a nuestros empleados un salario lo suficientemente alto como para cubrir los precios artificialmente elevados de los alimentos, solo para mantener las rentas de la tierra de los terratenientes, entonces no podremos competir con las industrias de Estados Unidos y otros países que tienen una producción de alimentos más barata y no tienen que pagar tanto a su mano de obra. Así que toda la dinámica del capitalismo industrial, desde su despegue a finales del siglo XVIII, consistió en racionalizar economías y eliminar los costes de necesarios. Y John Stuart Mill resumió esto diciendo que la renta del suelo y el aumento del precio de la tierra son lo que los terratenientes ganan mientras duermen. No es un producto, es lo que hoy llamamos un pago de transferencia. Y si tenemos que mantener a una clase rentista,
entonces no vamos a poder convertirnos en una economía industrial competitiva. Así que al usar este concepto de mercado libre, como un mercado libre de rentas económicas, libre de cualquier tipo de ingreso no ganado, que no sea un producto sino simplemente un privilegio, el privilegio de los terratenientes de poseer tierras y usar su riqueza para controlar los parlamentos, para sostener sus rentas y por tanto los precios de los alimentos, y los privilegios de los monopolios para aumentar el precio de sus productos sin reflejar realmente mayores costes. El contraste entre el precio de mercado que la gente tenía que pagar por los bienes y el coste real de producción debía ser minimizado por el capitalismo industrial para hacerlo más eficiente. Y al ser más eficiente, las economías libres de rentistas se convertirían en las economías industriales dominantes. Ese era el principio rector de la economía clásica, tal como se desarrolló en Gran Bretaña y posteriormente en Francia, Alemania y Estados Unidos. La idea era gravar a los terratenientes la tierra y nuestro el trabajo, la industria. Instead of taxing labor and industry. And the whole critique of the physiocrats, the critique of Adam Y toda la crítica de los fisiócratas, la crítica a Adam Smith, era que los terratenientes eran básicamente una clase parasitaria que obtenía ingresos sin producir nada. La idea era no permitir que el control del parlamento por parte de los terratenientes trasladara la carga fiscal al trabajo mediante impuestos especiales o a la industria mediante impuestos sobre los beneficios o la renta que no distinguían entre ingresos ganados y no ganados. Toda la idea del trabajo productivo, el gasto productivo, la inversión productiva. La inversión productiva era la inversión que creaba un producto, no la inversión que creaba una oportunidad para cobrar rentas e ingresos no ganados sobre ese producto. Así, la teoría del valor se convirtió en la esencia misma de la economía clásica, y eso condujo a la reforma parlamentaria, porque los ricardianos tardaron unos 30 años en lograr que los industriales británicos se unieran a la población para extender el voto a los trabajadores, de modo que pudieran votar contra los intereses de los terratenientes y derogar las leyes del grano. 30 años después, en 1846, y luego intentar trasladar los impuestos del trabajo y la industria a la tierra. Hacia 1909 y 1910, la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña aprobó efectivamente un impuesto sobre la tierra, pero fue vetado por la Cámara de los Lores. Eso provocó una crisis constitucional que duró de 1909 a 1910. El resultado fue que la Constitución británica estableció una norma según la cual la Cámara de los Lores, dominada por los intereses terratenientes, no podría volver a vetar una ley de ingresos aprobada por la Cámara de los Comunes. Esa fue toda la lucha de la economía clásica, afirmar que queremos apoyar los ingresos productivos que son realmente un coste necesario de producción. No queremos eliminar impuestos y promover la búsqueda de rentas que no tienen coste de producción, pero que son un cargo, como un impuesto sobre el resto de la economía. Pues bien, lo que ocurrió fue que a finales del siglo XIX, como puedes imaginar, los terratenientes se rebelaron contra esto. Intentaron argumentar en su contra y cada vez más contaron con el apoyo del sistema bancario. Los banqueros descubrieron que al deshacerse de la aristocracia terrateniente hereditaria que poseía la tierra en Gran Bretaña, se había democratizado la renta del suelo, la vivienda y el sector inmobiliario comercial. Desde finales del siglo XIX, cualquiera podía comprar su propia casa. Cualquiera puede comprar su propia casa o edificio comercial. En ese sentido, es un mercado libre. Pero para comprar una vivienda, los nuevos compradores tienen que endeudarse porque no tienen suficiente dinero para pagar de una sola vez una propiedad. Piden una hipoteca. El resultado es que lo que la economía clásica, desde Adam Smith hasta John Stuart Mill, incluso la primera línea del Manifiesto Comunista, todo el siglo XIX deseaba, era gravar la renta del suelo.
Los banqueros dijeron, bueno, si podemos evitar que se grave esta renta del suelo, estará disponible para que se nos pague como interés. Y se unieron al sector inmobiliario, al sector monopolista y a las industrias del petróleo y el gas para crear una alternativa a la economía liberal clásica. Thorstein Veblen llamó a esto neoclasicismo o neoclásico, y no quería decir que fuera una nueva forma de economía clásica, sino su antítesis. Y lo que él quería decir con eso era que se trataba de una reacción contraideológica, una contrarreacción frente al concepto clásico de los mercados libres. Un mercado libre de rentas económicas se transformó en su opuesto. Un mercado libre para la búsqueda de rentas, donde las rentas no estarían gravadas ni reguladas, los monopolios no estarían sujetos a leyes antimonopolio ni de competencia, y los bancos tendrían libertad esencialmente para hacer lobby y capturar la mayor parte posible del aumento del precio del suelo, derivado de la prosperidad, las mejoras públicas y el crecimiento de la población. Los banqueros sabían que todo lo que no se pagara al recaudador de impuestos estaba disponible para pagárselo a ellos. Si vas a comprar una casa, los compradores pujan entre sí. El comprador que gana en Quichua que es más que del banco. Así que el precio de vivienda, el valor inmobiliario, equivale a lo que un mismo ustedes por estar small sobre ella. Así, la democratización de la propiedad de la tierra y de la renta económica fue de la mano de la financiarización y la privatización de esa renta, no de su socialización, como querían los economistas clásicos. Bien, esto puede parecer una digresión, pero la victoria de los anticlásicos, que afirmaban que no existía tal cosa como la renta económica, que los ingresos de todos eran productivos, que el terrateniente era productivo al ofrecer el servicio de gestionar la propiedad y decidir a quién se iba a alquilar, que el banquero era productivo al decidir quién era digno de crédito y un cliente solvente, e incluso que el monopolista era productivo al racionalizar los mercados. Significó que de repente la clase de los perceptores de rentas, renta de la tierra, renta de recursos naturales, renta de monopolio, intereses y cargos financieros como renta, pasó a considerarse productiva, no improductiva. Y el resultado es que, en las cuentas nacionales de ingresos y productos actuales y en las cuentas del PIB, todas las actividades de búsqueda de rentas de estas clases, propietarios, monopolistas, el sector financiero, la industria del petróleo y el gas, todas esas rentas económicas se contabilizan como parte del PIB. No existe algo llamado ingreso no ganado. Y la productividad de, digamos, un banquero se mide por la cantidad de dinero que cobra por el servicio bancario. Hace unos años, creo que en 2007 o 2008, el director de Goldman Sachs, la firma de banca de inversión estadounidense, dijo que los socios y empleados de Goldman Sachs eran los trabajadores más productivos de Estados Unidos porque ganaban más dinero. Y si se observan las cuentas nacionales de ingresos, todos sus ingresos se consideran un coste de hacer negocios. Bueno, esto es lo opuesto a la economía clásica. Decía que no es un producto, sino un coste económico general, un pago de transferencia. Hoy en día, por ejemplo, probablemente casi todo el crecimiento, más que todo el crecimiento del PIB de Estados Unidos, y creo que también gran parte del PIB europeo, no proviene de la industria, la agricultura o el transporte, creando un producto. Es este coste rentista que no forma parte del proceso de producción, sino del proceso de circulación. Parte de los pagos de transferencia logrados por intereses creados que utilizan su poder político para obtener beneficios económicos, al eximir de impuestos sus rentas económicas y hacer exactamente lo que ocurría bajo el feudalismo. Trasladar la carga fiscal de los terratenientes, de los monopolistas, de los banqueros, hacia el trabajo y la industria. Por eso mismo los fisiócratas decían que Francia, España y otros países fuertemente realistas no podían industrializarse hasta que cambiaran sus sistemas fiscales.
Cuando Adam Smith viajó por Europa antes de escribir La riqueza de las naciones, llegó a la convicción de que este planteamiento básico era correcto. Luego se dedicó a desarrollar una teoría más lógica del valor y los precios, que más tarde fue perfeccionada por Ricardo, Malthus, los ricardianos, los socialistas ricardianos, los socialistas y los marxistas. En Estados Unidos, las escuelas de negocios Thorstein Veblen y todos los promotores industriales que querían ver sus economías industrializadas y convertidas en grandes naciones industriales, siguieron esta idea de liberar sus economías del sector rentista. Bueno, avanzando hasta hoy, tenemos justo la idea opuesta de un mercado libre para los buscadores de rentas. Como resultado, en Estados Unidos, gran parte de lo que se contabiliza como Producto Nacional Bruto no es en realidad un producto. ¿Se puede decir realmente que cobrar intereses produce un producto? Uno de los elementos del PIB es que el Departamento del Censo o la Oficina de Estadísticas Laborales recorre los hogares de Estados Unidos preguntando: si usted es propietario de su vivienda, ¿cuánto cobraría de alquiler si tuviera que arrendar la propiedad que ahora posee? Como usted es el propietario, contabilizan todo ese alquiler imputado como parte del coste de funcionamiento de la economía. Así que tenemos que contabilizar el valor de tu alquiler aumentado y el precio más alto de la vivienda que posees. Pero, ¿realmente eso genera un beneficio? Cuando los bancos prestan más dinero elevando la proporción deuda-ingresos para que los prestatarios puedan asumir más y más deuda, eso fue lo que llevó a la crisis inmobiliaria de 2008. Hipotecas al 100%, préstamos solo de intereses para poder mantener la deuda. Todo esto se contabilizaba como si no solo contribuyera al PIB, sino que hiciera la economía más próspera. Pero no fue así, porque a medida que las oportunidades de búsqueda de rentas se volvieron más lucrativas que nunca, la formación de capital tangible, la construcción de fábricas y la contratación de mano de obra para producir bienes reales disminuyó, y las economías de Estados Unidos y Europa comenzaron a desindustrializarse. Se produjo la financiarización del sector corporativo. Hubo calificaciones empresariales, fusiones y adquisiciones. Se produjo un cambio en el enfoque de lo que significaba el desarrollo industrial, en el sentido de cómo hacerse rico lo más rápido posible. Y la economía corporativa se dio cuenta de que podía enriquecerse más rápido utilizando los beneficios de sus negocios para recompras de acciones y pagos de dividendos. Porque al hacer esto, destinando alrededor del 94% de sus beneficios en el S&P 500 a recompras de acciones y dividendos, generaron más plusvalías gracias al aumento de los precios de las acciones de lo que jamás habrían podido obtener, invirtiendo más y obteniendo beneficios de la industrialización real. Investing more and making a profit on actual industrialization. So the whole motivation of turning away. Así que toda la motivación para apartarse del enfoque clásico en la idea de una economía, crear valor, hacia la idea neoliberal, que en realidad significa la idea antiliberal y anticlásica, es, bueno, centrémonos simplemente en ganar dinero, como si todo estuviera homogeneizado y no existiera distinción entre inversión productiva y no productiva. Ninguna distinción entre hacer una fortuna desarrollando un nuevo producto y construyendo fábricas para producir o apoderarse de una fábrica existente, dividirla y aumentar el precio de las acciones, deteniendo la inversión en la formación de capital a largo plazo y en la investigación y el desarrollo a largo plazo. Capital formation, long-term research and development. Let's just live in the short run and push up. Vivamos solo a corto plazo y hagamos subir el precio de nuestras acciones ahora. Luego podremos utilizar los beneficios que obtengamos, las plusvalías que generemos, más adelante. Así que, si observas cómo se acumula la riqueza en Estados Unidos, imagina el PIB y los ingresos del trabajo, los salarios y los beneficios de las empresas. Y además hay un aumento mucho más rápido en el valor de las acciones, los bonos y los bienes inmuebles.
El incremento anual del precio de las acciones, los bonos y los bienes inmuebles es mayor que todo el PIB. Esto es una distorsión de todo el concepto de lo que es el crecimiento industrial. Entonces, ¿qué significa esto para la diplomacia económica actual y para el mundo? La gente, casi todos los medios de comunicación populares y los informes académicos, compara el PIB de Estados Unidos con el de Europa y con el de China, como si todos fueran el mismo tipo de PIB. Un PIB es simplemente otro PIB. La diferencia es que China ha sido el país que más de cerca ha seguido la política clásica del capitalismo industrial que hizo ricos a Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. China, en cierto modo, reinventó la rueda, de manera independiente y sin recurrir a la historia del pensamiento económico. Descubrió, diseñemos una economía de ingenieros. Y eso se debe a que la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de China son ingenieros. No proceden de Wall Street, no son banqueros, no son ingenieros financieros. Son ingenieros industriales o ingenieros científicos, no ingenieros financieros. Así que tienen un PIB real y productivo, mientras que el PIB que produce en Estados Unidos y Europa es en gran medida antiproductivo. Es una renta parasitaria que debe ser pagada por el trabajo y el capital. Esa era toda la esencia de la economía ricardiana, de John Stuart Mill, de la economía socialista, de los volúmenes 2 y 3 del Capital que escribió Marx, y de la economía enseñada en las escuelas de negocios estadounidenses por profesores como Simon Patten, más tarde expresada en términos políticos por Thorstein Veblen en Estados Unidos. Así que en realidad estamos tratando con dos filosofías diferentes sobre lo que significan la producción y el crecimiento económicos. Se tratará de un crecimiento industrial, una producción real que eleve los niveles de vida y la productividad, o será a costa del trabajo y del capital, creando una clase rentista en la cima de la pirámide económica que utilice cada vez más sus ingresos de renta para reducirse los impuestos y comprar el control del proceso de las campañas políticas, asegurándose de que las políticas fiscales la liberen de impuestos, trasladen la carga tributaria a la industria y hagan que las escuelas de negocios enseñen un plan de estudios económico neoclásico que niegue el concepto de renta económica. Así que tienes a Milton Friedman diciendo que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Pero la economía rentista se basa precisamente en el almuerzo gratis. Obtener un privilegio de monopolio es un almuerzo gratis. Generar ingresos mientras duermes, ya seas propietario o banquero, es conseguir un almuerzo gratis. Eso es lo que hace que el neoliberalismo sea tan destructivo para la economía industrial, tal como pronosticó Ricardo. Escribió un capítulo magnífico en el que decía que nos dirigíamos hacia un Armagedón económico si no teníamos libre comercio, si insistíamos en que Gran Bretaña dependiera por completo de la agricultura nacional para su alimentación. A medida que la población aumentara, Ricardo pensaba que habría que recurrir a tierras cada vez menos fértiles. La productividad disminuiría y los precios de los alimentos subirían. Dijo que la renta económica, la renta de la tierra concretamente, va a absorber todo el excedente económico por encima de los niveles de subsistencia. En ese punto no habrá manera de obtener beneficios, porque ningún industrial podrá permitirse contratar mano de obra que tenga que pagar precios tan altos por los alimentos. Si pagamos esos precios elevados, el dinero se transferirá a los terratenientes en forma de rentas más altas. Y entonces no podemos comparar con otros países que tienen menores costes de producción de alimentos, ni con los monopolios, ni con el sector financiero. Así que ya existía una percepción en 1817, con los escritos de Ricardo sobre la renta económica, que anticipaba que la renta de la tierra
y más tarde, hacia finales del siglo XIX, haría que todo el conjunto de los economistas clásicos afirmara que no solo la renta de la tierra encarecería el coste de hacer negocios, los salarios, la industria y la agricultura, sino que los monopolios también aumentarían el coste de la vida y de la actividad económica. Las finanzas, la financiación mediante deuda y la banca también iban a incrementar los costes. Tenemos que avanzar hacia lo que básicamente todos llamaban socialismo en aquella época. No era un término negativo. Hoy hay que darse cuenta de que si Adam Smith y John Stuart Mill escribieran ahora, se les llamaría marxistas. ¿Y por qué se les llamaría marxistas? Porque hablaban de valor y de precio. Y la contrarrevolución contra la economía clásica ha sido tan intensa en su rechazo al concepto de renta económica que el único grupo político que siguió hablando de renta, de ingresos no ganados y de explotación fueron los marxistas. Pero lo que Marx hacía era simplemente codificar y perfeccionar, ampliar el concepto de renta de la tierra y de renta de monopolio al sector financiero en los volúmenes 2 y 3 de su Capital y en los volúmenes 2 y 3 de lo que fue la primera historia del pensamiento económico, teoría sobre la plusvalía de Marx, que no se publicó hasta después de su muerte cuando fue editada por Karl Kautsky. Marx se situó a sí mismo en la tradición clásica. Dirá Berling, sí que el rechazo a la economía clásica se convirtió en un rechazo al marxismo, y se le llamó marxismo, y se le llamó socialismo. Pero los socialistas ricardianos, así se llamaban a sí mismos, no eran marxistas, porque Marx aún no escribía. Toda la idea del socialismo era que los monopolios naturales debían mantenerse en el dominio público como servicios públicos, como la electricidad, como las comunicaciones, la BBC, como la educación, que debía ser un servicio público. La sanidad podía ser un servicio público. Eso no era una política de izquierdas, era la política de los conservadores británicos, dirigidos por Benjamin Disraeli. Él dijo, salud, todo es salud. Todas estas ideas se basaban en la noción de que para evitar la renta monopolística de los sectores que son monopolios naturales, el gobierno debía proporcionar esos servicios monopolísticos. Y a diferencia de la empresa privada corporativa, el objetivo de la inversión pública en educación, sanidad, transporte y comunicación no es obtener beneficios. Se trata de minimizar el precio para poder subvencionar el resto de la economía, de modo que el resto de la economía no tenga que pagar impuestos ni costes generales, como el hecho de que los trabajadores quieran ir a la universidad para formarse y conseguir un mejor empleo. No se quiere que los trabajadores estén cargados con deudas de consumo, de educación, de automóvil y con precios elevados por la comunicación, el transporte y la sanidad privatizados, como ocurre en Estados Unidos. Así, en Estados Unidos, si se observan el PIB y las cuentas de renta nacional, el 18% de la renta nacional estadounidense se destina a seguros y atención médica. ¿Cómo puede Estados Unidos esperar reindustrializarse cuando su mano de obra tiene que pagar unos costes sanitarios tan enormes que ningún otro país tiene que afrontar? Si eres un industrial que contrata mano de obra aquí, con una tecnología más o menos similar a la disponible en otros países, ¿cómo vas a competir con una economía eficientemente gestionada que ha socializado estos costes básicos y subvenciona el coste de la vida? Costes que los empleadores industriales aquí tendrían que cubrir pagando a sus trabajadores salarios lo suficientemente altos como para que pudieran permitirse la sanidad privatizada, la educación privatizada y así sucesivamente. Estamos ante dos filosofías económicas diferentes. El neoliberalismo es lo opuesto, y en realidad una revolución radical contra la economía clásica. Esa es una de las razones por las que, en las universidades estadounidenses, la historia del pensamiento económico ya no se enseña como una asignatura central en el programa de doctorado en economía. Ni siquiera se enseña historia económica.
Así que hay una generación de estudiantes de economía que se gradúa sin tener idea de que tuvo lugar esta lucha ideológica de siglos sobre los conceptos de valor, precio, renta, qué es la producción, qué es una comida gratis, qué es ingreso ganado, qué es ingreso no ganado, qué es trabajo e inversión productivos frente a trabajo e inversión improductivos. Todos estos conceptos fundamentales que guiaron a cada nación industrial exitosa en su despegue han sido rechazados. Así que no resulta sorprendente que Occidente haya seguido una política opuesta a la dinámica original del capitalismo industrial y que solo el socialismo con características chinas de China siga la visión clásica industrial capitalista estadounidense-alemana. Me alegra mucho que hayas mencionado el PIB, porque la forma en que el PIB oculta el aumento de los alquileres y los ingresos de los monopolios suele pasarse por alto. De hecho, vemos que el PIB, como medida, se está volviendo cada vez menos fiable con el tiempo. Pero hay algo fascinante, como sugerías, en la ideología de esta nueva economía neoliberal. Es decir, todo el mundo se da más o menos cuenta de que la economía neoliberal y los mercados sin restricciones suelen generar monopolios y desigualdades económicas. Ofrecen menos protección a los trabajadores. Esto ya lo sabemos. Sabemos que esto puede alimentar problemas sociales. Sabemos que las oligarquías creadas por la ausencia de límites a los buscadores de rentas conducen a la inestabilidad política, cuando la gente tiene menos interés en mantener el statu quo, más polarización política y un menos espacio para la democracia. De nuevo, todo esto se sabe, pero aún así, en este discurso ideológico, sabemos cómo se descarta, como ya sabes, comunismo o socialismo. Pero este era el lenguaje de Alexander Hamilton, Henry Clay o Friedrich List. Así que es bastante extraordinario. Después de este periodo de globalización, todo el mundo tenía más o menos la idea, desde principios de los años 90, de que traería armonía y crecimiento perpetuo. Sin embargo, al mismo tiempo, todos se dieron cuenta de que esas fuerzas de mercado sin restricciones crearían los problemas que tenemos hoy. Aún así, es bastante extraordinario que como académicos no podamos ir realmente a ninguna universidad de Occidente donde podamos cuestionar el papel completo de los mercados sin restricciones. Así que es bastante extraordinario. Pero quería preguntar, ¿qué ocurre? But I did want to ask though, what happens? Wait, before I can, let me say one thing. What you just use the word market. Espera, antes de que, déjame decir una cosa. Usas la palabra mercado como si el mercado fuera algo universal y objetivo. Cada mercado está moldeado por las leyes, por el sistema regulador. Puedes tener un mercado con leyes antimonopolio o de defensa de la competencia que impidan los monopolios, o puedes tener un mercado sin leyes o donde la legislación antimonopolio simplemente no se aplique. Puedes tener un mercado que mantenga los monopolios naturales, como la educación y la sanidad como servicios públicos, o un mercado privatizado. No existe algo como el mercado en sí mismo. Y luego se usa la palabra capitalismo para economías de hace mucho tiempo. He visto a gente llamar capitalistas a Mesopotamia y Babilonia en el tercer milenio porque la gente obtenía beneficios del capital. Millennium capitalist because people made money off capital. The whole idea, the distinction between industrial capital. Toda la idea, la distinción entre el capital industrial y el capital financiero es diferente. Quiero señalar algo. Supongamos que observamos una economía a partir de ahora y comparamos la estructura del crecimiento económico en Europa, América o cualquier otra economía. Se espera que el PIB crezca quizá muy poco, entre un 1% y un 2% al año. Pero los tipos de interés a largo plazo están ahora en torno al 4% anual. Pues bien, uno puede imaginar lo mucho más rápido que crece la carga de la deuda financiera en comparación con la economía real. Eso viene ocurriendo desde 1945, en realidad desde hace más de 100 años. Así, la acumulación de fortunas financieras crece más rápido que el valor de coste de todas las fábricas, la maquinaria, la agricultura y el comercio. Se produce este aumento del peso financiero.
You have this financial overhead growing, and the financial overhead sector. El sector financiero de gastos generales sostiene los gastos generales del sector inmobiliario. Si observas los precios del suelo, los impuestos sobre la tierra y las valoraciones, verás que han aumentado mucho más rápido que el PIB. Todo el crecimiento de la renta económica es más rápido que el crecimiento de los beneficios y los salarios. El coste de la vida ha subido, mientras que los salarios reales en Estados Unidos han disminuido. Y en Alemania ahora, incluso el PIB muestra que está disminuyendo, aunque los tipos de interés están subiendo. Se está produciendo una polarización económica que empobrece la economía, porque esta polarización no transfiere los ingresos y la riqueza a manos de los productores, sino a manos de una clase rentista de gastos generales económicos. Por eso, el concepto que falta para entender el neoliberalismo es la ausencia del concepto de renta económica. Well, I was curious though if Bueno, tenía curiosidad, sin embargo, por saber si esto es más o menos predecible, como hemos acabado aquí. ¿Qué ves que ocurrirá al final del camino para este modelo económico neoliberal? Porque, como dijiste, se ha agotado. Es difícil. Estados Unidos, por ejemplo, no puede competir en un mercado abierto o libre contra la economía china. Y la concentración de la riqueza y la búsqueda de rentas dentro de varias economías occidentales se ha vuelto tan extrema que está asfixiando la posibilidad de un mayor crecimiento. Incluso en una economía impulsada por el consumo, la falta de consumo está causando problemas. the lack of consumption is causing some problems here. But what is it that follows the neoliberal Pero, ¿qué es lo que sigue al modelo neoliberal? arguments that Porque a menudo se oyen argumentos de que el neoliberalismo, por ejemplo, podría derivar en fascismo. O existe esta idea de que, bueno, podrían empezar de nuevo desde cero, pero haría falta algún tipo de momento revolucionario, ya sabes, no en un sentido comunista, sino algún tipo de colapso que sirva para reiniciar. Porque tradicionalmente, cuando se da este tipo de concentración de riqueza, como después de las guerras mundiales, tiene un efecto de reajuste. Entonces, ¿cómo ves lo que viene después de esto? How do you see what comes after this? Well, I prefer to use the term Bueno, prefiero usar el término neofeudalismo en lugar de fascismo, porque el fascismo está un poco perdido. La gente realmente no entiende de qué se trataba. En esencia, fue la financiarización apoderándose de las economías, el auge de la gran riqueza corporativa. Fue una guerra de clases. Y creo que cuando dices neofeudalismo, en realidad observas cómo los intereses bancarios y terratenientes estaban controlando la sociedad. Has situado esto muy correctamente en un contexto internacional. La política de Trump y el estado profundo que hay detrás de él se dan cuenta de que Estados Unidos, mientras siga un modelo neoliberal, una economía financiarizada del capitalismo financiero, no del capitalismo industrial, se quedará cada vez más atrás. ¿Cómo va a afrontarlo? Pues bien, la primera respuesta es exactamente lo que Trump ha hecho en los últimos 6 meses. Just exactly what Trump has done in the last 6 months. He say, let's Dijo, aprovechemos a los países extranjeros y hagamos que proporcionen a la economía estadounidense los ingresos y la riqueza que ya no producimos aquí. Por eso convenció a von der Leyen y a la Unión Europea de rendirse ante las exigencias de Trump, que Europa hiciera enormes concesiones a Estados Unidos y estuviera dispuesta a cometer un suicidio económico para ayudarle. Para lograrlo, Estados Unidos tuvo que apoyarse en 75 años de control diplomático extranjero a través del National Endowment for Democracy, injerencia y manipulación en los asuntos políticos europeos, llegando incluso a asesinar a socialistas como Aldo Moro de Italia, cuando amenazaban con no apoyar la dominación estadounidense. Tienes a Estados Unidos diciendo, bueno, digámosle a Japón que tiene que pagar $350 mil millones como un chantaje de protección a Estados Unidos para que no destrocemos su economía con aranceles. Y cuando Estados Unidos vio que Japón no respondía, fue a Corea y dijo,
Corea tiene que gastar 350.000 millones de dólares. Pues bien, el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores coreanos dijeron, no tenemos 350.000 millones de dólares, no somos tan ricos como Japón. Trump respondió, tenéis que pagarnos de todos modos, o arruinaremos vuestra economía bloqueando las exportaciones de Hyundai y otros automóviles, y bloquearemos vuestras exportaciones de productos electrónicos si nos trasladáis aquí. Esta es la política. Estados Unidos no puede intimidar a los países que no son sus aliados para que hagan esto. Así que Estados Unidos ha dicho, para retirement redeem, America has said, well, what are allies for? What's the European community for? What are Japan, Korea? ¿para qué sirve la comunidad europea? ¿Para qué están Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, si no es para hacernos lo mismo que el Imperio Británico hizo con la India y el resto de sus colonias? Tienen que mantener todos sus ahorros y su excedente económico, ya no en Gran Bretaña, sino ahora en Estados Unidos. Pues bien, el resultado será una creciente polarización en el extranjero, y en algún momento, presumiblemente, Europa va a decir, ¿de verdad queremos empobrecer a Europa, a la industria alemana, gastando 4 veces más en gas natural licuado estadounidense de lo que gastaríamos en gas ruso? La realidad es que hemos tenido que cerrar. ¿Cómo será Europa sin una industria que ya no puede permitirse pagar los altos precios de depender de Estados Unidos? Es muy parecido a cómo Ricardo definió los futuros británicos. ¿Y si Gran Bretaña tuviera que depender de sus propios terratenientes para obtener alimentos más caros? Pues bien, ¿y si Europa tuviera que depender de Estados Unidos para obtener energía más cara y productos monopolísticos como la tecnología de la información, la construcción naval y todo eso? La reacción alemana, encabezada por los democristianos bajo el liderazgo de Merz, ha sido, quizá el keynesianismo militar funcione, sobre todo si reducimos nuestro gasto en educación, en programas sociales, en el trabajo. Recortamos los servicios sociales, reducimos la economía social y bajamos el nivel de vida de todos en un 10%, convirtiéndonos esencialmente en una economía militar. Tal vez eso genere prosperidad. Pero dado que la filosofía monetaria de Europa no es tan progresista como la estadounidense, que dice, bueno, siempre podemos crear el dinero para gastarlo en la economía, el Reino Unido está sujeto, no diré a un presupuesto equilibrado, pero casi con la restricción de que no se puede acumular una deuda superior al 5% del PIB. Compárese eso con la economía de Estados Unidos y su deuda creciente. Europa está imponiendo austeridad monetaria a su propia economía, tal como el Fondo Monetario Internacional ha estado imponiéndola a los países del sur global durante los últimos 75 años. Una vez más, esto es un suicidio monetario y financiero que conduce al suicidio económico. Y de nuevo, parece que no hay memoria del hecho de que existe una alternativa. Es como si toda Europa se hubiera vuelto thatcherista y creyera que no hay alternativa. Bueno, por supuesto que hay una alternativa. China demuestra que hay una alternativa. O el despegue industrial estadounidense en el siglo XIX demuestra que hay una alternativa. O el despegue industrial de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, desde Bismarck en adelante, demuestra que hay una alternativa. Pero esto ya nos enseña como si todo eso fuera socialismo. Es como si Bismarck fuera marxista, los estadounidenses fueran marxistas, todo se llama marxista, y es casi como la forma en que la religión trata al diablo. Así que, si de algún modo resulta impensable tener una alternativa en la que realmente se enfoque en reindustrializar la economía, haciendo lo que hicieron las economías asiáticas exitosas, lo que hizo la economía estadounidense exitosa y lo que hicieron las economías alemana y británica exitosas, ellas evitaron la privatización de los monopolios, evitaron la privatización de la renta del suelo. En lugar de eso, se las financia en vez de socializarlas. Así que, si vas a tener una filosofía económica y social asocial antisocialista,
vas a tener una filosofía antiindustrial. Y tiene que existir un conocimiento de una alternativa económica. Por eso dediqué esta media hora al principio para explicar que existe todo un cuerpo de historia y pensamiento económico que antes era conocimiento común en los libros de texto de todo el mundo. Common knowledge in everybody's textbook. They all knew what Adam Smith wrote. They knew what John Stuart Mill. Todos sabían lo que escribió Adam Smith, sabían lo que escribió John Stuart Mill, incluso sabían lo que escribieron Marx y los socialistas, y lo que escribieron Thorstein Veblen y otros economistas al describir las leyes del movimiento de la industrialización. Y ahora todo eso se ha dejado de lado, sustituido por un análisis estadístico que afirma ser empírico, pero que se basa en categorías económicas que no son el mapa. Son un mapa, pero no el territorio. El mapa económico trazado por los economistas y gobiernos europeos, de PIB y cuentas nacionales de ingresos y productos, no es el territorio de la economía real. Esa es la crisis intelectual e ideológica, en la raíz de la estancación y desindustrialización de Europa y Estados Unidos. Bueno, profesor Hudson, muchísimas gracias. Me sorprende que todos los escritos de los capitalistas industriales se hayan reducido casi a eslóganes ideológicos. Encuentro especialmente importantes los comentarios sobre el PIB, porque ellos mismos parecen asumir esa lógica cada vez que comparan distintas economías. Por ejemplo, el eslogan común en Europa, ya que ahora, en efecto, estamos en guerra con Rusia, es que los rusos tienen un PIB del tamaño del de España, pero nadie parece relacionar eso con la pregunta, ¿cómo explicamos que puedan superar a toda la OTAN en producción industrial y más aún? Así que no, es un punto excelente. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, trato estos conceptos en Killing the Host, que está traducido al alemán como Der Sektor. Los libros se publican tanto en alemán como en inglés, están disponibles. Y mi otro libro, The Destiny of Civilization, trata precisamente de cómo lo que vivimos hoy es una época de capitalismo financiero que es antitética al capitalismo industrial. Sí, dejaré ese enlace también en la descripción. Matar al anfitrión, cómo los parásitos financieros y la esclavitud de la deuda destruyen la economía global. Así que echad un vistazo al enlace y leedlo, porque parece extremadamente relevante en estos tiempos. Gracias de nuevo. Bueno, gracias por darme la oportunidad de exponer mis puntos.